Vénseme al ajedrez y te daré $100 millones. El multimillonario sonrió con suficiencia, pero cuando la hija de la criada levantó un peón, su imperio empezó a temblar. Era un juego para la inteligencia, no para gente simple. La risa del multimillonario rompió el silencio de la biblioteca, rebotando contra los pisos de mármol y las estanterías llenas de primeras ediciones. Su nombre era Preston Montgomery, leyenda de Wall Street, constructor de imperios, un hombre que jamás había perdido. Frente a él estaban Susan Miller, una criada demasiado tímida para replicar, y su hija Abigail, de apenas 9 años, una niña, un susurro de desafío. «Mi madre quizá no juegue, señor, pero yo sí», siguieron exclamaciones ahogadas. Inversores, rivales y sirvientes por igual contuvieron el aliento mientras Preston sonreía con desdén, golpeteando el rey de marfil entre los dedos. «¿Tú, una niña? Bien, entonces vénseme, y te daré $100 millones. Pierde, y tu madre se irá para siempre». Las piezas estaban dispuestas y el mundo observaba. Un rey no es más que un trozo de madera hasta que una niña lo convierte en un arma. Él pensó que el juego sería contra una simple criada, una mujer a la que podría aplastar con facilidad, pero nunca vio a la niña de 9 años con ojos antiguos, de pie a la sombra de su madre. La gran biblioteca de la mansión de los Montgomery era un lugar silencioso e imponente. Estaba impregnada del olor a cuero viejo y pulidor de madera costoso. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales arqueados, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Aquella sala era el corazón del mundo de Preston Montgomery. Era un testamento de su poder, de su intelecto y de su riqueza. Cada libro era una primera edición. Cada pintura, un original. Y en el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, reposaba un magnífico juego de ajedrez. Las piezas estaban talladas en marfil y obsidiana. El tablero era una losa pulida de jade y mármol. Era una pieza de museo, un objeto de coleccionista. También era un campo de batalla. Preston Montgomery, un hombre que había conquistado Wall Street y construido un imperio global desde la nada, amaba el ajedrez. Amaba su lógica, su estrategia y su naturaleza fría e implacable. Para él, la vida era una partida de ajedrez, y nunca había perdido. Ese día, sin embargo, el silencio sagrado de su biblioteca se vio perturbado. Susan Miller, su ama de llaves, estaba quitando el polvo con cuidado de las estanterías. Era una mujer callada y discreta, de unos 30 y tantos, con ojos amables y una sonrisa suave. Se movía con eficiencia curtida, con manos agrietadas y gastadas por años de trabajo duro. Su hija, una pequeña niña de 9 años llamada Abigail, estaba sentada en un rincón leyendo un libro. Abigail tenía los ojos amables de su madre, pero su cabello era una cascada de oro brillante. Era una presencia pequeña y silenciosa en una sala que no estaba pensada para niños. Preston Montgomery entró en la biblioteca con un ceño tronante dibujado en el rostro. Era un hombre alto e imponente, de poco más de 50 años, con una melena plateada y unos ojos tan afilados y fríos como un cielo invernal. Acababa de terminar una brutal conferencia telefónica. Un negocio había salido mal. Estaba de pésimo humor, buscando a alguien a quien culpar, a quien menospreciar. Sus ojos se posaron en Susan. «¡Tú!», ladró, su voz resonando en la sala silenciosa. «¿Ya terminaste?». «Necesito pensar. No puedo pensar con usted revoloteando como un pájaro nervioso». Susan se estremeció. «Casi termino, señor Montgomery. Solo me falta este último estante». Los ojos de Preston se entornaron. Caminó hacia el juego de ajedrez, sus caros zapatos repicando sobre el mármol. Tomó el rey negro y lo hizo girar entre sus manos. «¿Juegas al ajedrez, Susan?», preguntó, con la voz cargada de condescendencia. Susan negó con la cabeza. «No, señor. Nunca aprendí». Preston soltó una risa breve y sin humor. «Por supuesto que no. Es un juego de intelecto, de estrategia.
requiere un tipo particular de mente. Una mente que pueda ver 10 jugadas por adelantado. Una mente que pueda anticipar y dominar. Colocó el rey de nuevo en su casilla con un clic rotundo. No es un juego para gente simple. El insulto quedó suspendido en el aire, espeso y asfixiante. El rostro de Susan se tiñó de vergüenza. Quería ser invisible, desaparecer en la madera, pero no podía. Tenía una hija de la que ocuparse. Tenía cuentas que pagar. Así que tragó su orgullo y no dijo nada. Pero Abigail había escuchado. Había visto el destello de dolor en los ojos de su madre. Cerró el libro y se puso de pie. Su vocecita, clara y firme, cortó el tenso silencio. «Mi madre quizá no juegue, señor», dijo. «Pero yo sí». Preston Montgomery se volvió, con las cejas alzadas en divertida sorpresa. Miró hacia abajo a la pequeña rubia, con una leve y cruel sonrisa dibujándose en sus labios. «¿Tú? ¿Una niña? ¿Y qué sabes tú de ajedrez?» «Sé que no se trata de cuán inteligente eres», replicó Abigail sin apartar la mirada. «Se trata de qué tan bien entiendes las piezas y cuánto estás dispuesta a sacrificar para proteger a tu rey». Preston quedó desconcertado por sus palabras, por la tranquila seguridad de su voz. Vio un destello de algo en sus ojos, algo que no supo identificar. Era una chispa de inteligencia, una profundidad que parecía fuera de lugar en una niña de su edad. Por un momento se sintió intrigado, pero su arrogancia volvió a imponerse. «¿Ah, sí?», se burló. «Bien, niñita, veamos de qué eres capaz. Juguemos una partida». Señaló el magnífico juego de ajedrez. «Tú y yo, ahora mismo». Susan corrió hacia ellos, pálida de preocupación. «Señor Montgomery, por favor, es solo una niña». No quiso ser irrespetuosa. Preston hizo un gesto despectivo con la mano. «Tonterías. La niña quiere jugar. Déjala jugar. ¿O acaso tiene miedo?». Miró a Abigail, con un desafío en los ojos. «¿Qué pasa, niñita? ¿Solo hablas?». Abigail miró a su madre y luego de nuevo al multimillonario. «No tengo miedo», dijo en voz baja. Un destello perverso apareció en los ojos de Preston. Vio una oportunidad de diversión cruel, una manera de descargar sus frustraciones, aplastar a esa niña, humillarla y enseñarle a ella y a su madre una lección de humildad. «Muy bien, entonces», dijo, con una amplia sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. «Hagámoslo interesante, una pequeña apuesta». Se inclinó hacia adelante, su voz convertida en un susurro teatral. «Si ganas», dijo, alargando las palabras para darles máximo efecto, «te daré $100 millones». La sala quedó en silencio. Susan ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. La suma era tan vasta, tan astronómica, que sonaba a broma. Pero Preston Montgomery no estaba bromeando. Su rostro era una máscara de segura suficiencia. Dejó que la oferta flotara en el aire un momento, saboreando el shock y la incredulidad en el rostro de Susan. Luego lanzó la estocada final. «Pero cuando pierdas», continuó, su voz convirtiéndose en hielo, «tu madre será despedida y nunca volverás a poner un pie en esta casa». Se recostó hacia atrás, con una sonrisa triunfante. Las había acorralado. Había hecho una oferta que no podían rechazar y una amenaza que no podían ignorar. El juego estaba fijado, las piezas en su lugar, y Preston Montgomery ya saboreaba su victoria. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado a su oponente. Había mirado a Abigail y visto solo a una niña pequeña e insignificante. No había visto la mente detrás de sus ojos. Una mente forjada en el crisol de una guerra olvidada. Una mente instruida en el arte de la estrategia por un maestro del juego. No había visto el fantasma de un héroe de guerra. Un hombre que se había enfrentado a la muerte y se había reído en su cara. Un hombre cuya sangre corría por las venas de la pequeña rubia que ahora se erguía ante él, lista para jugar. La partida estaba a punto de comenzar, y el mundo del multimillonario estaba a punto de ponerse patas arriba.
El abuelo de Abigail, Frank, era un hombre que había visto el mundo en blanco y negro, no en términos de moralidad, sino en los cuadros implacables de un tablero de ajedrez. Fue un veterano de la Guerra de Corea, un hombre que había pasado su juventud en las colinas heladas de una tierra extranjera, luchando en una guerra que pocos entendían. Regresó convertido en un hombre callado y solitario, con una mente que siempre estaba trabajando, siempre calculando. Encontró consuelo en el ajedrez. Era un mundo de pura lógica, de causa y efecto. No había lugar para las emociones, ni para la suerte. Era una batalla de voluntades, una prueba de intelecto. Y Frank era un gran maestro, no en sentido oficial. Nunca jugó en un torneo, nunca buscó un rango, pero estudió el juego con una pasión feroz y obsesiva. Devoró cada libro, analizó cada partida famosa y jugó miles de veces contra sí mismo, un guerrero solitario en una guerra silenciosa. Cuando nació Abigail, algo en Frank se había ablandado. Vio en su nieta un espíritu afín, una mente tan aguda y curiosa como la suya. Comenzó a enseñarle el juego cuando apenas tenía 5 años. No usó un set elegante y caro como el de Preston Montgomery. Usó un viejo tablero de madera maltrecho, con piezas desgastadas por años de uso. No le enseñó aperturas ni líneas memorizadas de ataque. Le enseñó el alma del juego. Le enseñó a ver el tablero como un ser vivo, un paisaje de posibilidades. Le enseñó a comprender la personalidad de cada pieza, sus fortalezas y debilidades. El peón, decía con su voz ronca y grave, es el alma del ajedrez. Parece débil, insignificante, pero tiene el potencial de convertirse en reina. Puede cambiar el curso de la partida. Nunca subestimes al peón, Abby. Nunca subestimes al pequeño. Le enseñó el valor del sacrificio, a entregar una pieza valiosa para obtener una ventaja estratégica. A veces, decía con la mirada distante, tienes que perder una batalla para ganar la guerra. Debes estar dispuesta a dejar ir algo que amas por un bien mayor. Le enseñó a pensar como su oponente, a meterse en su cabeza, a entender sus miedos y deseos. Cada jugador tiene un estilo, explicaba. Un ritmo, una señal. Debes escuchar la partida, Abby. Ella te dirá todo lo que necesitas saber sobre la persona sentada frente a ti. Abigail absorbía sus lecciones como una esponja. Tenía una aptitud natural para el juego, una comprensión intuitiva de sus complejidades. Podía ver patrones que otros pasaban por alto, calcular variaciones con una velocidad casi sobrenatural. Para cuando tenía 7 años, ya vencía regularmente a su abuelo. Frank era un hombre viejo entonces, con el cuerpo debilitado, pero la mente tan afilada como siempre. Le hizo a Abigail una promesa. «Algún día, Abby», le dijo con voz débil pero ojos brillantes de amor, «vas a usar este juego para hacer algo grande. Vas a demostrarle al mundo que no importa el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro». 1 año después falleció, dejando a Abigail con el corazón roto y un profundo amor por el ajedrez. No había vuelto a jugar desde su muerte. El viejo tablero de madera estaba guardado en su armario, un recordatorio doloroso del hombre que había perdido. Pero ahora, de pie en la gran biblioteca de la mansión Montgomery, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Miró al arrogante multimillonario, a la sonrisa cruel y soberbia en su rostro. Vio el miedo y la vergüenza en los ojos de su madre, y supo que ese era el momento del que su abuelo le había hablado. Esta era su oportunidad de hacer algo grande. Esta era su oportunidad de luchar. Abigail respiró hondo y caminó hacia el magnífico tablero de ajedrez. Tiró de una silla y se sentó, su pequeño cuerpo casi empequeñecido por la enorme mesa ornamentada. Preston Montgomery se acomodó frente a ella, con una expresión de desdén divertido en el rostro. «La niña quiere jugar con las piezas blancas», dijo, su voz impregnada de sarcasmo. «Una elección apropiada, el color de la inocencia, de la rendición». Abigail no dijo nada. Simplemente extendió la mano y realizó su primer movimiento. Peón a E4. Una apertura clásica, sólida, discreta,
El inicio de 1.000.000 de historias distintas. Preston respondió de inmediato, sus movimientos rápidos y agresivos. Era un jugador que disfrutaba dominar, controlar el tablero desde el principio. Sacó a sus caballos y a sus alfiles, lanzando un ataque temprano, tratando de abrumarla con sus fuerzas superiores. Pero Abigail no se intimidó. Enfrentó su agresión con una defensa tranquila y paciente. Desarrolló sus piezas despacio, con cuidado, construyendo una fortaleza sólida e impenetrable alrededor de su rey. Era una roca frente a su tormenta, un objeto silencioso e inamovible. La partida continuó, una danza silenciosa y mortal de marfil y obsidiana. El reloj sobre la repisa marcaba el paso del tiempo, el único sonido en la sala tensa y callada. Susan permanecía junto a la puerta, las manos entrelazadas en una oración muda. No entendía el juego, pero entendía lo que estaba en juego. Todo su mundo pendía de un hilo. Preston empezó a impacientarse. Estaba acostumbrado a que sus oponentes se derrumbaran bajo su presión implacable. Pero esta niña, esta pequeña y silenciosa niña, era diferente. No cometía errores. No le dejaba aperturas. Era un muro, una fortaleza, un enigma que no podía resolver. Decidió cambiar de táctica. Usaría su arma favorita, la que tanto le había servido en la sala de juntas y en la vida: la guerra psicológica. Comenzó a hablar, su voz un susurro bajo e insidioso. «Estás en un terreno demasiado grande para ti, niñita», dijo, con los ojos fijos en el tablero. «¿Crees que puedes competir conmigo? He jugado este juego más tiempo del que tú has vivido. He aplastado a hombres que te harían temblar». Abigail no dijo nada, simplemente hizo su jugada. «Tu madre debe de estar muy orgullosa», continuó Preston con voz impregnada de veneno. «Criar a una hija que juega con el sustento de su familia. Una hija que la dejaría en la calle, todo por un simple jueguito». Susan se estremeció, una lágrima rodando por su mejilla, pero Abigail permaneció impasible. Sus ojos seguían fijos en el tablero, su mente un torbellino de cálculos. Preston se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. «Te haré un trato, niñita. Ríndete ahora y dejaré que tu madre conserve su trabajo. Incluso olvidaré este bochornoso incidente. Será nuestro pequeño secreto». Sonrió con una mueca lobuna, depredadora. Creía tenerla. Le había ofrecido una salida, un camino de escape. Había apelado a su amor por su madre, a su sentido de culpa, pero la había juzgado mal una vez más. Había confundido su silencio con miedo. Había confundido su paciencia con debilidad. Había confundido su amor por su madre con una vulnerabilidad que podía explotar. Finalmente, Abigail levantó la vista del tablero. Se encontró con su mirada, sus ojos azules tan claros y fríos como un lago de montaña. «Es su turno, señor Montgomery», dijo, su voz baja pero firme. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Preston Montgomery sintió un destello de duda. Miró a la pequeña niña rubia frente a él y vio algo que jamás había visto. Vio una voluntad tan fuerte como la suya. Vio una mente tan aguda como la suya. Vio a una guerrera. La partida acababa de comenzar y el multimillonario empezaba a sudar. La atmósfera en la biblioteca se volvía más pesada con cada minuto que pasaba. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas y ominosas sombras a través de la sala. La única luz provenía de una lámpara ornamentada sobre una mesa cercana, que lanzaba un resplandor dorado sobre el tablero, transformando la partida en un tableau dramático y austero. Preston ya no sonreía. Su rostro era una máscara de intensa concentración, el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Ya no estaba jugando con una niña, estaba en una verdadera lucha. Una lucha por su orgullo, su reputación, y empezaba a darse cuenta de que por algo más. Le había lanzado todo lo que tenía. Había usado todos sus trucos favoritos, todas sus trampas más astutas, pero ella las había visto todas. Había anticipado cada uno de sus movimientos, contrarrestado cada uno de sus ataques.
Era como jugar contra un fantasma, una mente que siempre iba un paso por delante de la suya. Estaba empezando a comprender que aquello no era solo un juego de ajedrez, era una batalla de filosofías. Él era un jugador que creía en el poder, en la fuerza bruta, en la acumulación implacable de ventajas materiales. Era un rey que enviaba a sus ejércitos a conquistar y destruir. Abigail, en cambio, jugaba con una gracia silenciosa y sutil. Era una maestra de la posición, de la armonía, de la lenta y paciente acumulación de pequeñas ventajas. Era una reina que protegía a su gente, que construía un reino fuerte y resistente. Sus piezas trabajaban juntas, una sinfonía de movimientos coordinados. Las suyas, en cambio, eran un conjunto de soldados individuales luchando en una guerra que no comprendían. La miró al otro lado del tablero y sintió un respeto a regañadientes, mezclado con un creciente temor. Nunca había estado en una posición así. Estaba acostumbrado a ser él quien controlaba, quien dictaba los términos del enfrentamiento. Pero ahora era él, quien estaba a la defensiva, quien reaccionaba a las jugadas de ella, quien era exprimido lenta e inexorablemente. Pensó en su propia infancia. Había aprendido a jugar ajedrez de su padre, un hombre frío y despiadado que le había enseñado que lo único que importaba era ganar. Su padre había sido un depredador corporativo, un hombre que había construido su fortuna destrozando otras compañías. Le había enseñado a ser un tiburón, a oler la sangre en el agua, a nunca mostrar misericordia. Y Preston había aprendido bien esas lecciones. Se había convertido en un hombre temido, pero no amado. Una cadena de matrimonios fracasados y un hijo al que apenas conocía. Una vida llena de cosas caras, pero vacía de significado real. Miró a Abigail, a la dignidad silenciosa en su postura, a la feroz inteligencia en sus ojos. Vio a una niña que era amada, una niña que luchaba por algo más que dinero o orgullo. Luchaba por su madre, por la memoria de su abuelo, por un mundo donde el pequeño pudiera ganar. Y sintió una emoción extraña, desconocida. Sintió una punzada de envidia. Sacudió la cabeza intentando despejar sus pensamientos. No podía permitirse ser sentimental. Era Preston Montgomery. Él no perdía. Se concentró en el tablero, buscando una salida, una debilidad que pudiera explotar. Y entonces la vio. Una jugada desesperada, arriesgada, un gambito. Sacrificaría a su reina, su pieza más poderosa para atraer al rey de ella a una trampa. Era una jugada nacida de la desesperación, una jugada que o bien le daría la victoria en un estallido de gloria, o lo llevaría a una derrota rápida y total. Tomó su reina, la mano temblándole levemente. Miró a Abigail, esperando ver un destello de sorpresa, de incertidumbre, pero su expresión era inescrutable. Estaba tan calmada e inmóvil como un lago helado. Hizo la jugada, colocando su reina en la línea de fuego. El anzuelo estaba puesto. Abigail observó el tablero en silencio durante un largo momento. Vio la trampa, por supuesto. Vio el premio tentador y el peligro oculto que se escondía detrás. Sabía que su abuelo estaría orgulloso de ella. Él le había enseñado a ser una jugadora cautelosa, a no tomar riesgos innecesarios. Pero también le había enseñado algo más. Le había enseñado que a veces la mejor defensa es un buen ataque, que a veces hay que ser valiente, que a veces hay que ser un león. Extendió la mano y tomó su reina. Un jadeo escapó de los labios de Susan. Los ojos de Preston se agrandaron de triunfo. La tenía. Había caído en su trampa. Lanzó su contraataque. Un asalto rápido y brutal contra su rey expuesto. Sus torres y caballos descendieron sobre su posición. Una tormenta de furia y fuego. Jaque, jaque, jaque. Su rey se vio obligado a moverse, a huir a través del tablero. Un animal acorralado. La victoria de Preston parecía segura. La tenía contra las cuerdas. Estaba a una sola jugada del jaque mate. Se recostó en su silla, una sonrisa cruel y triunfante regresando a su rostro. «Se acabó, niñita», dijo.
Su voz un ronroneo bajo y jactancioso. Luchaste bien, pero al final, el rey siempre gana. Extendió la mano para hacer su jugada final y ganadora. Pero entonces, se detuvo. Había visto algo imposible. Miró el tablero de nuevo, los ojos muy abiertos de incredulidad. Había estado tan concentrado en su propio ataque, tan cegado por su arrogancia, que lo había pasado por alto. No había visto la jugada silenciosa, sutil, brillante que ella había hecho 3 turnos atrás. Había estado tan ocupado cazando a su rey, que se había olvidado de sus peones. Y uno de sus peones, uno de esos pequeños, insignificantes, subestimados peones, había estado avanzando lentamente, en silencio por el tablero, inadvertido, ignorado. Y ahora estaba al borde de su propia fila de fondo, a un paso de convertirse en reina. La sangre de Preston se enfrió. Lo vio todo en un destello de claridad nauseabunda. Su ataque era una farsa, su victoria, una ilusión. Había estado tan ocupado cazando a su rey, que había dejado su propio reino sin defensa. Ella no había caído en su trampa. Ella había tendido la suya propia, una trampa más profunda, más sutil y mucho más letal que la suya. Había sacrificado su reina, no por codicia, sino por una frialdad calculadora y brillante. Le había dado un premio para distraerlo, para cegarlo, mientras movía su arma real a la posición adecuada. Levantó la vista hacia ella, el rostro pálido, el corazón golpeándole en el pecho. Abigail se encontró con su mirada, su expresión impenetrable, y entonces hizo su jugada final. Peón a D1. El peón, el pequeño e insignificante peón, había llegado al final del tablero y se había convertido en reina. Una nueva reina, una segunda reina. Una reina que ahora apuntaba como una daga al corazón de su reino. «Jaque mate», dijo ella, su voz un susurro suave y tranquilo que resonó más fuerte que un trueno. La partida había terminado. El multimillonario había perdido y el mundo se había puesto patas arriba. El silencio en la sala era absoluto. Un silencio denso, asfixiante, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la repisa. Preston Montgomery miraba el tablero de ajedrez, el rostro tan blanco como una sábana. Su mente, normalmente tan rápida, tan aguda, era ahora un revoltijo de pensamientos confusos. Había perdido. Las palabras resonaban en su cabeza, un mantra de incredulidad. Él, Preston Montgomery, había perdido una partida de ajedrez contra una niña de 9 años, la hija de su ama de llaves. Había estado tan seguro de su victoria. Había sido tan arrogante, tan desdeñoso. Había jugado con una confianza cruel y despreocupada, burlándose de ella, saboreando su triunfo inevitable. Y ella lo había destruido. Había jugado con una brillantez silenciosa y paciente, que había desmantelado cada uno de sus ataques, deshecho cada una de sus estrategias. Ella había sido un fantasma, un espectro, una mente que él no podía comprender. Alzó la vista hacia ella, hacia la pequeña niña rubia que estaba sentada frente a él, las manos dobladas con pulcritud sobre el regazo. No estaba jactándose, no estaba sonriendo. Simplemente lo observaba, con sus ojos azules llenos de una extraña y perturbadora sabiduría. Y en ese instante, sintió una ola de vergüenza tan profunda, tan abrumadora, que casi lo derribó. No había perdido solo una partida de ajedrez. Había perdido una parte de sí mismo. Había perdido la certeza arrogante que había sido el cimiento de su vida. Había sido un abusón. Había sido un monstruo. Había amenazado a una madre soltera y tratado de humillar a una niña. Y había fracasado. Finalmente encontró su voz, un susurro ronco, estrangulado. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo hiciste eso?». La expresión de Abigail se suavizó. «Usted me enseñó», dijo, su voz suave. «¿Yo te enseñé?», repitió, confundido. «Usted dijo que el ajedrez era un juego de intelecto», explicó ella. «Pero no lo es. Es un juego de comprensión. Usted entiende el poder.
Usted entiende cómo atacar, cómo dominar, pero no entiende el sacrificio. No entiende el trabajo en equipo. No entiende que a veces la pieza más pequeña puede ser la más importante. Señaló el peón en la última fila, el peón que se había convertido en reina. Nunca la vio venir, dijo. Estaba tan ocupado mirando las piezas grandes, las piezas poderosas, que se olvidó de la pequeña. Sus palabras no eran una acusación, eran una simple declaración de hechos, pero lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. Había pasado toda su vida mirando las piezas grandes. Había acumulado una fortuna, construido un imperio, conquistado el mundo, pero había olvidado las cosas pequeñas. Había olvidado la bondad, la compasión, el amor. Miró a Susan, que ahora estaba de pie junto a su hija, los ojos llenos de una mezcla de miedo, alivio y un feroz orgullo protector. Había tratado a esa mujer con tanto desprecio, con tanta condescendencia. La había visto como nada más que una sirvienta, un mueble. Pero ella era una madre. Era una mujer que había criado a una hija de un talento extraordinario y una gracia profunda. Había hecho una apuesta, una ridícula, arrogante, insana apuesta, $100 millones. Las palabras flotaban en el aire, un monumento a su propia estupidez. Él era un hombre de palabra. Nunca había roto una promesa, nunca se había echado atrás en un trato. Pero esto era diferente. Esto era una niña, esto era una ama de llaves. Darles tanto dinero significaba cambiar sus vidas para siempre. También significaba admitir su propia derrota, su propia humillación en una escala casi inimaginable. Él era Preston Montgomery. Era un hombre que no perdía. Podía encontrar una salida. Podía alegar que era una broma. Podía contratar un ejército de abogados para enredarlas en juicios durante años. Podía aplastarlas, como había aplastado a tantos otros. Volvió a mirar a Abigail, y vio a su abuelo en sus ojos. Vio la fuerza silenciosa, la integridad inquebrantable, el amor profundo y constante por el juego. Vio a un hombre que había luchado por su país, un hombre que había vivido una vida de honor y propósito, y supo lo que tenía que hacer. Era la decisión más difícil de su vida. Era un movimiento que iba contra cada instinto, contra cada fibra de su ser. Pero lo supo con una certeza tan clara y fría como una mañana de invierno. Era lo correcto. Respiró hondo. Se puso de pie, extendió su mano. «Has ganado, Abigail», dijo, su voz baja pero clara. «Limpio y justo. Un trato es un trato». Susan Miller observaba, paralizada, mientras la mano de Preston Montgomery permanecía extendida en la silenciosa sala. Era una mano grande y poderosa. Una mano que había firmado contratos multimillonarios y aplastado competidores sin pensarlo 2 veces. Ahora, se ofrecía a su hija de 9 años en un gesto de rendición. Abigail miró la mano tendida, luego el rostro pálido del multimillonario. Vio la tormenta en sus ojos, la confusión, la vergüenza, el nacimiento de un respeto a regañadientes. No tomó su mano. En cambio, dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No era un gesto de triunfo, sino de reconocimiento. La partida había terminado. La deuda estaba saldada. Preston bajó lentamente la mano, sintiendo una nueva oleada de vergüenza. Por supuesto, ella no estrecharía su mano. ¿Por qué lo haría? Había sido un monstruo con ella y con su madre. El apretón de manos era una costumbre entre iguales, y él las había tratado como todo menos iguales. Carraspeó. El sonido extrañamente fuerte en la biblioteca. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted, Susan», dijo, su voz tensa y formal, «para organizar la transferencia de los fondos. Necesitaré su información bancaria». Susan solo pudo asentir, con la mente en blanco. ¿Información bancaria? ¿Fondos? Las palabras parecían pertenecer a otro idioma, a otro mundo. $100 millones. La cifra era tan vasta, tan increíblemente grande, que su cerebro se negaba a procesarla. Era como intentar imaginar el tamaño del universo.
Está despedida por hoy, añadió Preston. Las palabras le sonaban torpes e inadecuadas en la boca. Se dio la vuelta, incapaz de mirarlas por más tiempo. Caminó hasta los altos ventanales y contempló los jardines meticulosamente cuidados, pero no veía nada. Lo único que veía era el tablero de ajedrez en su mente. Las jugadas silenciosas y brillantes de la pequeña niña que lo había derrotado tan absoluta y completamente. Susan tomó con suavidad la mano de Abigail. Se sentía tan pequeña y frágil en la suya. «Vamos, cariño», susurró Susan con la voz temblorosa. «Vámonos a casa». Prácticamente salió corriendo de la biblioteca, tirando de Abigail con ella. No se detuvo hasta que estuvieron afuera, de pie en el largo camino de grava. El aire fresco de la tarde le devolvió un golpe de realidad a los sentidos. El sol ya se había puesto y el cielo era de un púrpura aterciopelado, salpicado de las primeras estrellas de la noche. Caminaron a casa en silencio. Su pequeño apartamento estaba a solo unas calles de la mansión Montgomery, en un vecindario que en todo lo demás era otro mundo. Los edificios eran más antiguos, las calles más angostas, y el aire estaba lleno de los sonidos de la vida cotidiana. La risa de los niños, el aullido lejano de una sirena, el murmullo de televisores desde ventanas abiertas. Cuando por fin estuvieron dentro de su acogedora sala de estar, Susan se desplomó en el sofá, el cuerpo temblándole. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a estrellarse sobre ella como una ola gigante. «¿Abby?», dijo, con la voz apenas un susurro. «¿Qué hiciste?». Abigail se sentó a su lado, con una expresión tranquila y serena. «Jugué una partida de ajedrez, mamá». «¿Pero el dinero?», balbuceó Susan. $100 millones. No puede hablar en serio. No nos los dará de verdad, ¿verdad?» «Sí lo hará», dijo Abigail con tranquila certeza. «Es un hombre que entiende las reglas, y perdió. Tiene que pagar». Susan miró a su hija, a esa pequeña persona familiar que de repente se había convertido en una extraña. Siempre había sabido que Abigail era lista. Era una niña tranquila y observadora, una estudiante de sobresalientes que prefería los libros al recreo. Pero esto era algo completamente distinto. Era un nivel de inteligencia, de pensamiento estratégico, que resultaba casi aterrador. «¿Dónde aprendiste a jugar así?», preguntó Susan, con la voz llena de asombro. «¿Tu abuelo? Él te enseñó, ¿verdad?». Abigail asintió. «Él me enseñó todo. Pero así. Él solo era un anciano al que le gustaba jugar en el parque». «Era más que eso, mamá», dijo Abigail suavemente. «Era un general, solo que nunca tuvo un ejército». Susan no entendió lo que quería decir, pero estaba demasiado agotada, demasiado abrumada para preguntar. Abrazó fuerte a su hija, hundiendo el rostro en su suave cabello rubio. Estaba tan asustada, sollozó. Pensé que íbamos a perderlo todo». «Nunca íbamos a perder», dijo Abigail, rodeando el cuello de su madre con sus pequeños brazos. «El abuelo me enseñó cómo ganar». Esa noche, Susan no pudo dormir. Se quedó tendida en la cama, mirando el techo, la mente acelerada. El número seguía repitiéndose en su cabeza: $100 millones. Era una suma que cambiaba la vida. Era libertad. Era una casa nueva, un coche nuevo, una educación universitaria para Abigail, un futuro libre de preocupaciones y luchas. Pero también era aterrador. Era un peso, una responsabilidad, un blanco en sus espaldas. ¿Cómo podrían ellas, una simple ama de llaves y su hija de 9 años, manejar semejante cantidad de dinero? ¿Qué diría la gente? ¿Qué harían? Pensó en Preston Montgomery. Había trabajado para él durante 3 años. Lo había visto en sus mejores y peores momentos. Había visto sus destellos de generosidad, aunque raros, pero también había visto su crueldad, su arrogancia, su total indiferencia por los sentimientos de los demás. Y sin embargo, ese día había visto algo más. Lo había visto humillado. Lo había visto derrotado.
y en ese momento de derrota había visto un destello de algo que nunca antes había visto, un destello de humanidad. Mientras tanto, en su grandiosa y vacía mansión, Preston Montgomery también estaba despierto. Estaba sentado en su biblioteca, el tablero de ajedrez aún dispuesto sobre el pedestal de mármol. Miraba las piezas en la imposible posición final que había llevado a su caída. Había repetido la partida en su mente 100 veces, y cada vez llegaba a la misma conclusión. Había sido superado, no solo superado en maniobras, sino en pensamiento, en planeación, en ingenio. Era un hombre que se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente, de entender sus motivaciones, de predecir sus acciones, pero había estado completamente ciego ante la verdadera naturaleza de la pequeña y callada niña que había tenido frente a él. Había visto a una niña, no había visto la mente de una gran maestra. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? Tomó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un hombre llamado Henderson, que había trabajado con él durante 20 años. Henderson era un exagente del FBI, un hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar, un fantasma en una máquina. Henderson, dijo Preston, con la voz baja y urgente. Tengo un trabajo para ti. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre mi ama de llaves, Susan Miller, y su hija, Abigail. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó Henderson, con voz calma y profesional. Ningún problema, dijo Preston. Solo curiosidad. Quiero saber sobre su familia, su historia, sus orígenes. Quiero saber sobre el padre de la niña. Quiero saber sobre su abuelo. Quiero saberlo todo, y lo quiero en mi escritorio para mañana en la mañana. Colgó el teléfono y volvió a mirar el tablero de ajedrez. Era un hombre que no creía en los misterios. Creía en los hechos, en los datos, en la fría y dura lógica de los números. Y estaba decidido a resolver el misterio de Abigail Miller. Estaba decidido a comprender la mente de la niña que lo había puesto de rodillas. Tenía una corazonada, una honda y perturbadora sensación de que aquello era más que una simple partida de ajedrez. Sentía que su vida, de una manera fundamental, acababa de cambiar de forma irrevocable. A la mañana siguiente, un grueso sobre Manila esperaba en el escritorio de Preston. Lo abrió con una mezcla de inquietud y expectación. Dentro había un informe detallado sobre la vida de Susan Miller. Era una historia sencilla, sin nada llamativo. Había crecido en un pequeño pueblo de Ohio. Había sido una buena estudiante, una chica tranquila que nunca se metió en problemas. Se había casado con su novio del instituto, un hombre llamado David Miller, que murió en un accidente de coche cuando Abigail era apenas un bebé. Años después, se mudó a la ciudad en busca de trabajo, y desde entonces había estado empleada en la mansión de los Montgomery. Era una historia de lucha silenciosa, de resiliencia, de amor de madre. Una historia que en cualquier otro día Preston habría desechado como sentimental e irrelevante. Pero hoy se sentía diferente. Se sentía real. Pasó la página hasta la sección sobre el abuelo de Abigail, Frank Miller. Y entonces lo vio. Una fotografía en blanco y negro tomada en algún momento de la década de 1950. Era la imagen de un joven con uniforme militar, mandíbula cuadrada y mirada seria e inteligente. Preston se quedó mirando la foto, con la sangre helada. Conocía ese rostro. Lo había visto antes, en viejas fotografías desvaídas de la historia de su propia familia. Se levantó y fue hasta un armario cerrado con llave en la esquina de su biblioteca. Lo abrió con una llave que llevaba siempre consigo. Dentro había una colección de viejos álbumes de fotos, una historia de la familia Montgomery encuadernada en cuero. Sacó un álbum de los años 70. Pasó las páginas con el corazón golpeándole en el pecho, y entonces lo encontró. Una foto de su padre, una versión más joven y aún más despiadada de sí mismo, de pie frente a una pequeña fábrica de ladrillo, y a su lado, con aspecto incómodo y fuera de lugar en un traje barato, estaba Frank Miller. El nombre de la fábrica aparecía impreso en un letrero sobre la puerta: Miller & Sons Precision Tools.
y de pronto, todo regresó a su memoria. Las historias que su padre contaba tarde por la noche, con un vaso de whisky caro en la mano. Historias de sus primeros días, de sus primeras conquistas, de los tratos que habían puesto los cimientos del Imperio Montgomery. La primera regla de los negocios, hijo, solía decir su padre, con los ojos brillándole de luz depredadora, es que no hay reglas. Tomas lo que quieres, aplastas a tu competencia, nunca, jamás muestras piedad. Su primera gran adquisición había sido una pequeña empresa familiar de troqueles y herramientas en Ohio, una compañía llamada Miller & Sons. La había comprado por una miseria, la había despojado de sus activos, despedido a todos sus empleados y vendido el terreno a un promotor. Fue un asalto corporativo clásico, un ejemplo de manual del tipo de capitalismo despiadado y depredador que había convertido a su padre en una leyenda. ¿Y Frank Miller? Él había sido el hijo, el que intentó luchar, el que se negó a vender, el que apeló al sentido de decencia y de justicia de su padre, un sentido que su padre jamás poseyó. Preston recordó la carcajada de su padre al hablar de ello. Ese hombre era un necio, decía. Hablaba de lealtad, de tradición, de las familias que habían trabajado para su padre durante generaciones. Le dije que la lealtad es una debilidad, que la tradición es un ancla que te hunde, y que las familias no son más que otra línea en el balance. Frank Miller lo había perdido todo, su empresa, su herencia, el legado de su padre. Había quedado arruinado, apartado, una víctima olvidada en la marcha implacable del Imperio Montgomery. Preston se dejó caer en la silla, el álbum abierto sobre las piernas. Miró de la foto de su padre, con su fría sonrisa triunfante, a la del joven soldado con ojos orgullosos y honestos. Y por fin comprendió. La victoria de Abigail no había sido una casualidad. No había sido un golpe de suerte. Había sido justicia. Era un fantasma del pasado, que volvía a cobrar una deuda pendiente desde hacía 50 años. Los $100 millones no eran una apuesta, eran una restitución. Un pago largamente demorado por una vida quebrada, por un legado robado. Se quedó allí sentado mucho rato, con el silencio de la biblioteca oprimiéndolo. Pensó en su propia vida, en el imperio que había heredado, en la fortuna que había construido. Siempre había estado orgulloso de su éxito, de su capacidad para ganar, para dominar, para conquistar. Pero ahora, por primera vez, sintió el peso de todo ello. Sintió a los fantasmas de la gente que su familia había aplastado, las vidas que habían destruido, los sueños que habían extinguido. Había estado jugando una partida de ajedrez toda su vida, pero había jugado con las piezas equivocadas, había jugado por el premio equivocado. Sabía lo que tenía que hacer. No bastaba con entregarles el dinero. Tenía que hacer más, tenía que intentar, aunque fuera de manera pequeña e insuficiente, arreglar las cosas. Tomó el teléfono. No llamó a su asistente, no llamó a sus abogados. Llamó al número principal de la mansión Montgomery. «Consíganme el teléfono de la casa de Susan Miller», dijo, con voz baja pero firme. «Necesito hablar con ella». El teléfono sonó en el pequeño apartamento. Un sonido agudo y estridente que hizo brincar a Susan. Había estado intentando leer una revista, pero las palabras eran un borrón. No podía concentrarse, no podía pensar. Dejó que sonara, con el corazón desbocado. ¿Quién podría llamar? A mí nunca me llama nadie. Finalmente, al cuarto timbrazo, Susan contestó. «¿Hola?», dijo con voz vacilante. «Susan, soy Preston Montgomery». La sangre de Susan se heló. Se puso de pie, la mano apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Señor Montgomery», dijo, la voz apenas un susurro. ¿Está todo bien?» «Necesito verla», dijo él. «A usted y a Abigail. Me gustaría ir a su casa si está bien». Susan se quedó atónita, en silencio. Preston Montgomery en su pequeño y humilde apartamento. La idea era tan absurda,
tan inimaginable, que no sabía cómo responder. Es sobre el dinero, añadió con la voz ahora más suave, menos autoritaria. Pero es más que eso. Es sobre su suegro. Es sobre Frank. El corazón de Susan dio un vuelco. ¿Frank? ¿Qué sabe usted de Frank? Estaré allí en 30 minutos, dijo, y colgó. Susan se quedó de pie, con el auricular muerto en la mano, la mente tambaleándose. Miró a Abigail, que estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando en su cuaderno. Abby, dijo con la voz temblorosa, el señor Montgomery viene aquí. Abigail levantó la vista, su expresión inescrutable. Lo sé, respondió. Y en ese momento, Susan comprendió que su hija lo había sabido todo el tiempo. Había sabido quién era Preston Montgomery. Había sabido sobre la historia, sobre la conexión, sobre la herida antigua y no sanada que llevaba medio siglo supurando. La partida no había comenzado ayer en la gran biblioteca de la mansión Montgomery. Había comenzado 50 años atrás en una pequeña fábrica de ladrillo en Ohio. Y finalmente, tras todos esos años, había llegado a su final. 30 minutos después, llamaron a la puerta. Susan respiró hondo y abrió. Preston Montgomery estaba allí, no con uno de sus caros trajes hechos a medida, sino con un simple pantalón de vestir y un polo. Parecía más pequeño, de alguna forma menos intimidante, sin la armadura de su riqueza y poder. Sostenía en las manos un gran álbum de fotos encuadernado en cuero. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja, casi vacilante. Susan asintió y se hizo a un lado. Él entró en la pequeña sala de estar, sus ojos recorriendo los muebles gastados, los cuadros familiares en la pared, la calidez y el amor que impregnaban ese espacio reducido. Era un mundo completamente distinto a su propia mansión fría y vacía. Vio a Abigail sentada en la mesa de la cocina, observándolo con esos ojos viejos y sabios. Caminó hacia la mesa y colocó el álbum de fotos sobre ella. Lo abrió en la página con la imagen de su padre y Frank Miller, de pie frente a la fábrica. «Creo que sabe lo que es esto», dijo, con la voz cargada de un remordimiento callado y solemne. Abigail miró la foto, luego lo miró a él. No dijo nada. «Mi padre», dijo Preston, la voz quebrándose ligeramente, «era un ladrón. Robó la empresa de su abuelo. Robó su legado. Robó su vida». Miró a Susan, con los ojos llenos de una vergüenza cruda, sin adornos. «Yo no lo sabía», dijo. «Le juro que no lo sabía, no hasta esta mañana». Respiró hondo. «Los 100 millones de dólares», continuó, «no son suficientes. No son ni de lejos suficientes para saldar la deuda que mi familia tiene con la suya, pero es un comienzo». Sacó un sobre del bolsillo. No era un cheque. Eran una serie de documentos, papeles legales redactados por sus abogados esa misma mañana. «He arreglado la transferencia de los fondos», dijo. «Pero también hice algo más. He creado un fideicomiso a nombre de su abuelo, la Fundación Frank Miller. Estará dedicada a ayudar a las pequeñas empresas familiares, a protegerlas de corporaciones depredadoras, de hombres como mi padre». Empujó los documentos hacia ellas. «Quiero que usted y Abigail la dirijan», dijo. «Quiero que usen el dinero de mi familia para deshacer el daño que mi familia causó». Susan miraba los documentos, los ojos llenándose de lágrimas. Ya no era solo una ama de llaves, era la directora de una fundación, era la guardiana de un legado. Preston miró a Abigail. «Su abuelo», dijo, con voz llena de profundo respeto. «Fue un mejor hombre que mi padre. ¿Y tú? Tú eres una mejor jugadora que yo». Extendió la mano otra vez. Esta vez, Abigail la tomó. Su pequeña mano se perdió en la suya, pero su apretón fue firme, constante. «La partida no ha terminado, señor Montgomery», dijo, su voz baja pero clara. «Apenas está comenzando. Y en ese pequeño y humilde apartamento, rodeados por los fantasmas del pasado y las posibilidades del futuro,
Un multimillonario y la hija de una sirvienta se dieron la mano. Una deuda había sido pagada, una herida había sanado, y una nueva partida, una partida mejor, estaba a punto de comenzar. Una partida en la que el pequeño, el peón subestimado, no solo podía ganar, sino cambiar el mundo. Desde ese día, nada fue igual. El dinero fue transferido. Un río digital silencioso fluyendo de un mundo a otro. Susan dejó su trabajo, no con ira ni resentimiento, sino con una tranquila dignidad. Ella y Abigail se mudaron de su pequeño apartamento y compraron una casa modesta pero cómoda en un tranquilo vecindario arbolado. No era una mansión, pero era un hogar. Tenía un patio trasero donde Abigail podía jugar y un estudio donde Susan podía comenzar la nueva labor de su vida. La Fundación Frank Miller se convirtió en su pasión. Se volcó en ella con una energía feroz y decidida. Contrató a un pequeño equipo y juntos empezaron a revisar las solicitudes que llegaban de todo el país. Eran historias de lucha, de esperanza, de personas que intentaban construir algo propio, algo que perdurara. Susan se convirtió en campeona de los desvalidos, defensora de las pequeñas empresas familiares que eran la columna vertebral del país. Ella utilizó la fortuna de los Montgomery, la fortuna construida sobre las ruinas del legado de su propia familia, para darles a otras familias una oportunidad de luchar. Preston Montgomery, por su parte, comenzó un proceso de transformación lento y doloroso. No se retiró. No vendió su empresa, pero empezó a dirigirla de forma distinta. Empezó a pensar en algo más que en el resultado final. Empezó a pensar en las personas que trabajaban para él, en las comunidades que su compañía afectaba, en el legado que dejaría atrás. Se convirtió en un gran benefactor de la Fundación Frank Miller, no solo con su dinero, sino con su tiempo y su experiencia. Asesoraba a jóvenes emprendedores, aconsejaba a pequeños empresarios. Usaba su vasta red de contactos para abrir puertas a personas que nunca habían tenido una oportunidad. Él y Abigail siguieron jugando al ajedrez. Se reunían una vez al mes en un rincón tranquilo de un parque público, con un sencillo tablero de madera gastado. Nunca la venció, pero aprendió de ella. Aprendió sobre la paciencia, sobre el sacrificio, sobre el poder callado y sutil de un final bien jugado. Aprendió que ganar no lo era todo. Aprendió que a veces las mayores victorias vienen de las partidas que se pierden. Una fresca tarde de otoño, mientras terminaban una partida, Preston miró a Abigail con una expresión pensativa. «¿Sabes?», dijo. «He estado pensando. Mi empresa no es más que una colección de activos, de marcas, de balances. No tiene alma, no tiene propósito. Es solo una máquina de hacer dinero». Hizo una pausa y luego añadió. «Me gustaría que estuvieras en mi junta directiva». Abigail levantó la mirada del tablero, sus ojos azules serios. Tenía 10 años ya, al borde de un nuevo mundo, de una nueva vida. «No sé nada de negocios», respondió. «Sabes todo lo que necesitas saber», replicó él. «Sabes que el peón es el alma del ajedrez. Sabes que el pequeño importa. Sabes que a veces hay que estar dispuesto a sacrificar algo que amas por un bien mayor». Sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que le llegó hasta los ojos. «Te necesito, Abigail», dijo. «Necesito que me ayudes a jugar una mejor partida». Y así, la historia del multimillonario y la hija de la criada llegó a su fin. Pero también era un comienzo, el inicio de un nuevo legado, de un nuevo tipo de imperio, uno que no se construía sobre una ambición despiadada, sino sobre la compasión, la justicia, y la callada y duradera sabiduría de una niña de 9 años que sabía jugar al ajedrez. El mundo es un tablero de ajedrez, y todos somos solo piezas tratando de encontrar el camino a casa. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos a un gran maestro, a un amigo que nos muestra cómo jugar la partida con gracia, con valor y con amor. Y esa, al final, es la única victoria que realmente importa.
El nombramiento de una niña de 10 años en la junta directiva de una corporación multimillonaria fue, por decirlo suavemente, sin precedentes. Provocó un terremoto en el mundo financiero. Los titulares eran una mezcla de burla e incredulidad. La locura de Montgomery, bramaba un periódico. Multimillonario nombra a niña prodigio en su junta. Anunciaba otro con una saludable dosis de escepticismo. Los propios miembros de la junta, un grupo de ejecutivos curtidos y duros que habían trepado a la cima de la escalera corporativa, estaban escandalizados. Lo veían como un insulto, una maniobra publicitaria, una señal de que el viejo finalmente había perdido la cabeza. Pero a Preston Montgomery no le importaba. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que pensaban los demás, por mantener su imagen de invencible y despiadado. Ahora solo le importaba una cosa: la redención. La primera reunión de la junta con Abigail presente fue una escena de alta comedia y tensión contenida. Se sentó en la larga mesa de caoba pulida, los pies sin alcanzar el suelo. Un vaso de leche colocado a su lado por un asistente desconcertado. Estaba flanqueada por hombres 3 veces más altos que ella y 50 años mayores. Ellos hablaban un lenguaje de acrónimos y jerga financiera. Adquisiciones apalancadas, informes de ganancias trimestrales. Presentaban gráficos y proyecciones. Un aluvión de datos diseñado para impresionar e intimidar. Abigail escuchó pacientemente, con su cuaderno de dibujo abierto frente a ella. No dijo una palabra durante las 2 primeras horas. Los ejecutivos intercambiaban miradas de suficiencia. La niña estaba fuera de lugar, tal como habían esperado. Entonces llegaron al punto principal de la agenda, una propuesta para adquirir una pequeña empresa rival. Era un movimiento clásico de los Montgomery, una compra hostil que crearía un monopolio en el mercado, pero que también supondría el cierre de varias fábricas y la pérdida de miles de empleos. Los ejecutivos presentaron el plan con fría eficiencia clínica. Sus voces carecían de emoción. Era solo negocio. Cuando terminaron, hubo un momento de silencio. Preston miró hacia el otro extremo de la mesa, donde estaba Abigail. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó con voz neutral. Todas las miradas se volvieron hacia la pequeña niña rubia. Ella levantó la vista de su cuaderno. «Sí», dijo, con voz clara y firme. «Sí tengo». Señaló una línea en la proyección financiera. «Este número de aquí», dijo. «El que dice sinergias. ¿Qué significa eso?», preguntó Abigail. El director financiero, un hombre de voz atronadora y ego desmesurado, se rió condescendientemente. «Es un término técnico, jovencita», dijo. «Se refiere al ahorro de costos que lograremos eliminando puestos redundantes». «¿Quiere decir despedir gente?», replicó Abigail. La sonrisa del CFO se desvaneció. «Bueno», balbuceó. «Sí, supongo que se podría decir así». Abigail pasó una página de su cuaderno de dibujo. Había hecho un diagrama sencillo. No era un gráfico financiero. Era un tablero de ajedrez. «Ve esta empresa que quieren comprar», dijo, «como un peón. Una pieza que pueden sacrificar para mejorar su posición. La sacan del tablero y se hacen más fuertes». Miró alrededor de la mesa, cruzando la mirada con cada ejecutivo a su turno. «Pero están olvidando algo», añadió. «Ese peón no es solo un pedazo de madera. Es todo un ejército. Son los trabajadores de las fábricas, son sus familias, son los pequeños pueblos que dependen de esos empleos. Sacan ese peón del tablero y no solo pierden una pieza, están destruyendo un reino». Empujó su cuaderno de dibujo por la mesa hasta Preston. «Hay una jugada mejor», dijo. «En lugar de adquirirlos, ¿por qué no invertimos en ellos? Ayudémoslos a modernizar sus fábricas, a desarrollar nuevos productos, a convertirse en un competidor más fuerte». Los ejecutivos la miraron atónitos. La idea era absurda. Era un suicidio financiero. Era una herejía. Pero Preston miró el tablero de ajedrez que ella había dibujado. Vio la lógica de su movimiento, la sabiduría tranquila y paciente
que lo había derrotado tantos meses atrás. Vio una manera de ganar, no destruyendo a su oponente, sino convirtiéndolo en aliado. Alzó la vista hacia la junta. «Tiene razón», dijo, con voz baja pero firme. «No vamos a comprarlos. Vamos a asociarnos con ellos. Redacten una nueva propuesta. Y esta vez quiero que la palabra sinergias sea reemplazada por la palabra personas». Ese día, algo cambió en el alma de Montgomery Industries. Los viejos gruñeron. Pero una nueva era había comenzado. La compañía empezó a invertir en sus empleados, en sus comunidades, en la sostenibilidad a largo plazo en lugar de las ganancias inmediatas. Fue un camino más lento, más difícil, pero mejor. Y poco a poco, milagrosamente, los resultados financieros empezaron a mejorar. Empleados felices eran empleados productivos. Comunidades leales eran clientes fieles. Una empresa con conciencia era una empresa con la que la gente quería hacer negocios. Pasaron los años. La Fundación Frank Miller creció, extendiendo sus raíces por todo el país. Una fuerza callada y constante para el bien. Susan Miller, la que una vez había sido una criada tímida, se convirtió en una filántropa segura y respetada. Una mujer que se movía con soltura en un mundo de poder e influencia, pero que nunca olvidó de dónde venía. Un día, llegó una carta a la oficina de la fundación. Era de un pequeño taller familiar de carpintería en Oregón. El dueño, un hombre llamado George, estaba al borde de la quiebra. Una gran multinacional se había instalado en su pueblo, rebajando sus precios y expulsándolo del negocio. Había invertido todos sus ahorros de vida en su taller. Había estado en su familia durante 3 generaciones. Estaba a punto de perderlo todo. Susan leyó la carta y su corazón se encogió. Era la historia de su propia familia repitiéndose en otro tiempo, en otro lugar. Voló a Oregón para reunirse con él. Vio el orgullo en sus ojos, los callos en sus manos, el amor que sentía por su oficio. La fundación le otorgó una subvención. No era una limosna, sino un impulso. Lo ayudaron a modernizar su equipo, a desarrollar una página web, a encontrar nuevos mercados para sus muebles artesanales. Le dieron una oportunidad real de luchar. Un año después, Susan recibió otra carta de George. Su negocio prosperaba. Había contratado a 3 nuevos empleados. Su hijo, que se había marchado a la universidad a estudiar negocios, había decidido volver a casa para unirse a la empresa familiar. «No solo salvaste mi taller», escribió George, con palabras borrosas por las lágrimas. «Salvaste a mi familia. Salvaste mi legado». Susan dejó la carta sobre la mesa, una sonrisa tranquila y satisfecha en su rostro. Esa era su victoria. Ese era su jaque mate. En una cálida tarde de verano, 5 años después de aquella partida de ajedrez decisiva, Preston Montgomery se encontraba en el balcón de su ático, contemplando el resplandeciente horizonte de la ciudad. Era ya un anciano, con el cabello completamente blanco, el rostro surcado por las líneas de una vida dura pero plena. Oyó un paso suave detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Abigail. Tenía 14 años ya, una joven al borde de la adultez. Tenía los ojos bondadosos de su madre y la fortaleza silenciosa e inquebrantable de su abuelo. Recién había sido aceptada en una prestigiosa universidad, con doble especialización en economía y filosofía. Seguía en la junta de su compañía, una voz rectora de razón y compasión. Ella era, lo sabía, el futuro. «Mírala, Abby», dijo con voz grave y ronca. «Todas esas luces, toda esa gente. Pasé mi vida entera intentando conquistar esta ciudad, poseerla, poner mi nombre en cada edificio». Sacudió la cabeza. «Qué tonto fui. Estaba jugando una partida de damas y creía que era ajedrez». «Eres un buen hombre, Preston», dijo Abigail, de pie a su lado. Él sonrió con tristeza, una sonrisa nostálgica. «No», replicó, «no lo soy, pero tú me has hecho mejor». Se quedaron en silencio durante largo rato, observando la ciudad respirar, un ser vivo y palpitante. «¿Lo extrañas a veces?», preguntó Preston. «La lucha, la emoción de la victoria». Abigail lo pensó un momento.
La partida nunca termina, dijo. Solo cambia. El objetivo ya no es ganar. Es jugar una partida hermosa, una que deje el tablero y el mundo mejor de lo que lo encontraste. Levantó la vista hacia él, con los ojos azules brillando con una sabiduría muy por encima de su edad. El abuelo me enseñó eso, dijo. Él decía que cada peón es una reina en potencia. Cada persona es un héroe en potencia. Solo hay que darles la oportunidad de llegar al otro lado. Preston miró la ciudad interminable y extensa, los millones de pequeñas luces. Cada una historia, un sueño, una partida esperando ser jugada. Y por primera vez en su vida, no vio un reino que conquistar, vio un mundo que salvar. Y supo, con una certeza profunda y serena, que la partida estaba en buenas manos. La niña se había convertido en reina, y su reinado apenas comenzaba. Y aquí terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que te brinde un momento para salir de lo cotidiano y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Déjalo en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Y si quieres asegurarte de que volvamos a cruzarnos, darle me gusta y suscribirte